sustancia gris interna. En el cerebelo se ve esta disposición al revés. Sustancia gris hacia afuera, sustancia blanca adentro, y como ustedes ven, sustancia gris nuevamente en la profundidad. Entonces, vamos a hablar solo de sustancia gris. Sustancia gris encontramos en el cerebelo en dos lugares. Una superficial en la corteza y dos profunda en los núcleos del cerebelo. Superficial en la corteza, profunda en los núcleos del cerebelo. Corteza cerebelosa. La corteza cerebelosa está colocada en pliegues, hemos dicho es foliada, es laminada, y si ustedes se fijan aquí parece que se hubiera agarrado una tela y se lo hubiera apretujado. Ahí está, fíjense, baja hasta la profundidad. No es muy profundo, tiene 1 milímetro de espesor, pero ¿cuál es el propósito? En un cerebelito, en los pedúnculos cerebelosos, poder juntar 1000 centímetros cuadrados. Por eso es de naturaleza laminar, por eso es arrugado, porque gran cantidad de neuronas entran en una pequeña cantidad de territorio. ¿Qué contiene? Tiene disposición laminar y se debe, porque es gris, volvemos a decir, porque tiene a las neuronas, a los cuerpos neuronales, la sustancia blanca, axón. ¿Por qué hay sustancia blanca? Porque al cerebelo le van a llegar los axones, van a sinaptar, van a hacer sinapsis, y aquí va a haber una nueva neurona que va a nacer y va a volver a salir. Eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, su estructura es continua, hemos dicho, fíjense, su distribución es continua, no hay una línea de demarcación, y en eso es el único órgano del sistema nervioso que hace eso. Yo lo marco ahí porque estamos diciendo el cerebelo es único en la forma de su corteza cerebelosa, en la forma de la sustancia gris. Ni el cerebro hace eso. Bueno, esa información entonces mucho más grande. Vamos a la siguiente. Si nosotros cortamos al cerebelo en un corte sagital, tenemos esta vista, ya lo habíamos explicado, y si hacemos un corte transversal, tenemos esta otra vista. En un corte sagital dice lo que se puede ver mejor, que es la vermis cerebelosa. Si ustedes se acuerdan, lígula, lóbulo central, culmen, declive, folium, tuber, pirámide, cúmulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Toda la vermis desde su cara anterior, superior, inferior, anterior. Volvemos adelante. Comenzamos y terminamos adelante. Cuando se mira así, se ve sustancia gris bien apretujada, pero desde el fondo se ve sustancia blanca que asciende hacia la sustancia gris y se introduce, son cuerpos, son axones, perdón, que van a terminar en núcleos. Entonces vemos sustancia blanca que entra y ahí va a ser la sinapsis. Entonces, ¿qué vemos? Sustancia blanca y sustancia gris metida. La sustancia blanca formando ramas como un árbol. Por eso, la presencia de sustancia blanca en sustancia gris en la corteza cerebelosa recibe el nombre de árbol de la vida. Pregunta clásica, no ha cambiado años. ¿Qué es el árbol de la vida? Es lo que acabo de decir. ¿Sí? Cuando el corte es horizontal, cuando es transversal, entonces, ¿qué hago? Encuentro la sustancia gris periféricamente, encuentro una gran cantidad de sustancia blanca. Acuérdense, el cerebelo es un órgano de sinapsis. Están llegando y están saliendo axones. Entonces, por eso tiene una buena cantidad de sustancia blanca. Pero bueno, estamos hablando de sustancia gris. En estos cortes aparecen a manera de islas otra vez sustancia gris. Esas islas tienen un orden y tienen una función y tienen un nombre. Si comenzamos en la línea media hacia los lados,
decimos que a ambos lados de la línea media, y otra vez uso el número que se pone aquí con el número 1, encontramos un núcleo. Ese núcleo recibe el nombre del núcleo del techo, núcleo fastigio o núcleo fastigial. Un nombre que me importa. En unas 2 láminas más vamos a decir por qué es importante los nombres y si pertenecen al archicerebelo, al paleocerebelo o al neocerebelo. Entonces, este núcleo se llama núcleo del techo o núcleo fastigio y más adelante nos pertenece al archicerebelo. Siguiente en la línea, aquí dice 2 y 3, se llama núcleo globoso y núcleo emboliforme. Si nos fijamos bien, núcleo globoso, el que tiene la forma de un globito pequeño, y núcleo emboliforme, que tiene la forma de un émbolo, la forma de un pistón. Ese, 2 y 3. Los 2 y 3, forman una parte intermedia entre el núcleo del techo y el núcleo dental. Están al medio, como si se hubieran interpuesto. De hecho, los 2 reciben el nombre de núcleo interpósito. Aquí hay una trampa, porque si dicen ¿qué es el núcleo interpósito? El núcleo interpósito es la sustancia gris que está interpuesta entre el núcleo dentado y el núcleo del techo. ¿Por qué trampa? Porque parece que fuera un núcleo, pero en realidad es la unión del núcleo globoso y del núcleo emboliforme. ¿Con quién se relaciona? Se relaciona con el paleocerebelo, ¿sí? Hay que saber que se relaciona con él. Y finalmente, en la parte más lateral, se encuentra una formación que ya hemos dicho, cuando vean un símbolo así como un serrucho, esta es una oliva. Entonces se llama núcleo dentado, porque tiene forma de dientes, parece un serrucho, o se puede llamar también la oliva cerebelosa. Si ustedes deciden llamarle oliva, acuérdense que también hay una oliva en el bulbo, entonces tiene que tener un apellido. Si esto le van a llamar oliva, llámenle oliva cerebelosa para diferenciar de la oliva vulvar. Pero si le van a llamar núcleo dentado, se entiende, no hay otro. ¿A quién corresponde? ¿A quién pertenece? Pertenece al neocerebelo. Bien, entonces seguimos, y esto es lo que hemos visto, árbol de la vida, y hemos descrito los núcleos que están ahí. Ahora, el siguiente tema es conocer ahora la sustancia blanca. Y ustedes saben que la sustancia blanca siempre da problemas, porque por dónde anda, cómo se llama, es ascendente, es descendente, es motora, es sensitiva. Ya hemos tenido problemas en la médula espinal. Bueno, en el cerebelo se complica más todavía. ¿Por qué razón? Y ojo con esto. En el examen yo les digo, ustedes tienen un problema. No entienden la pregunta, pero responden. Y después la analizan. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tomar en cuenta? Veamos un ratito médula. En médula no había mucho problema. Si ascendía, era sensitiva. Si descendía, era motora. Yo podía decir vía ascendente, vía descendente. En la médula no hay ese problema. O podía decir vía aferente y vía eferente. ¿Por qué? Si era una vía que llegaba a la médula, pues es una vía aferente, sensitiva. Si salía, era porque iba a un músculo. Y si iba a un músculo, era una vía motora. No había problemas. Bueno, ahora pongamos los problemas. Cuando se pregunta del cerebelo, se supone que nosotros estamos dentro del cerebelo, a este lado. Pero la lógica
lógica de las vías no cambia. Lo único que cambia es de dónde lo estoy viendo. Y lo estoy viendo esta vez del cerebelo. No estoy en la médula, estoy en el cerebelo. ¿Por qué digo eso? Miren, el cerebelo tiene tres pedúnculos: pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior. Van a los tres lugares del tronco. Hasta ahí estamos bien. Tiene vías aferentes y tiene vías eferentes. ¿Quién? El cerebelo. Una vía aferente puede ser vía motora, sí. Puede ser una vía descendente, una vía motora, sí. Puede ser una vía ascendente, una vía sensitiva, sí. Puede ser eferente, descendente, una vía sensitiva, sí. O sea, fíjense, aquí nos complicamos más. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que estamos en el cerebelo. Todo lo que llega al cerebelo es una vía aferente. Si llega al cerebelo, motor, sensitivo, no importa. Si llega, es vía aferente. Ahora, las vías de sustancia blanca, aquí de la médula, que llegan al cerebelo, también son vías aferentes. ¿Qué van a hacer esas vías? Van a hacer sinapsis o en la corteza o en los núcleos, porque estos son axones. Van a sinaptar ahí. Y después de la sinapsis van a salir axones. ¿Para dónde? Para ascender hacia el tálamo y llegar cerca de la corteza. Acuérdense que no llegan a la corteza. O van a descender llevando información motora. Sí, van a llevar información motora. Entonces van a ser vías también eferentes. Entonces, en el cerebelo hay vías aferentes y hay vías eferentes. ¿Cómo las llamo? No de memoria, sino de acuerdo a su función. Eso es lo que está diciendo esta tabla. Entonces, en el cerebelo, cuando estudiamos sustancia blanca, tenemos que hablar de los pedúnculos. Pedúnculos cerebelosos superiores, pedúnculos cerebelosos medios o pedúnculos cerebelosos inferiores. Las palabras aferentes o eferentes se refieren a la trayectoria que tienen. Veamos su figura. Aquí estamos viendo información que está viniendo desde la médula espinal. Algunas vías van a ascender y van a entrar de la médula por el pedúnculo cerebeloso superior, otras van a entrar por el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Sí? No importa. Vías motoras van a llegar y van a entrar por el pedúnculo cerebeloso medio, es decir, y también van a ser vías aferentes. Entonces, depende de si entran o no al cerebelo. Si llegan al cerebelo son vías aferentes. Si están saliendo de algún núcleo son vías eferentes. Bueno, ¿qué tenemos que estudiar? Estas vías. Ahora, fíjense. Dice, pedúnculo cerebeloso superior. Solamente va a hablar del pedúnculo cerebeloso superior, las que van a llegar al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Con quién se relaciona? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué superior? Por el mesencéfalo, a esa altura viene. Vamos con la primera. Dice, una vía aferente es la vía espinocerebelosa ventral cruzada o de Gowers. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Volver a leer las vías. Fíjense. Vía espinocerebelosa ventral. Ya. Esta está viniendo. ¿Por qué se llama espinocerebelosa? Porque está viniendo desde la médula espinal. ¿Sí? Está viniendo por la médula espinal. ¿Sí? ¿Qué información está trayendo? Propioceptiva de las extremidades inferiores. De ahí está trayendo. ¿De dónde? De ajustar la postura, el movimiento. Va a llegar, va a pasar el pedúnculo cerebeloso superior, va a pasar el pedúnculo cerebeloso medio, va a llegar al pedúnculo cerebeloso superior y por aquí van a entrar. Entonces, ¿por qué se llama ventral? Porque en la médula espinal va a organizarse en la cara lateral hacia la parte anterior. Es el lugar de la médula. Bueno,
Dice es cruzada. ¿Qué quiere decir? Se va a decusar antes de entrar al cerebelo. Bien. ¿Dónde está yendo? Fíjense, asciende por el cordón lateral de la médula espinal. Entonces, esa es la fibra más importante que está entrando al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. Hay otras fibras trigémino-cerebelosas, tectocerebelosas, hipotalámicas cerebelosas. Yo las he puesto ahí, si quieren apréndanlas. La idea aquí es que nos aprendamos las vías más importantes. Sigamos. Seguimos con las vías aferentes, las que van a llegar al cerebelo. Dejamos a un lado las del pedúnculo cerebeloso superior y vamos a ver las que entran por el pedúnculo cerebeloso medio. Ahí vamos. Fibras aferentes. Dice aquí, constituye el mayor número de fibras que llega al cerebelo. Si ustedes se acuerdan, hemos dicho pedúnculo cerebeloso superior, pequeñito es el pedúnculo cerebeloso inferior, pequeñito. El que es grande es el pedúnculo cerebeloso medio. Ahora estamos viendo al pedúnculo cerebeloso medio y estamos diciendo que es grande. Ahora, ¿de dónde están viniendo? Se llaman fibras córtico-pontocerebelosas o fibras frontoparieto-temporopónticas. ¿De qué esto? Qué raro, esto no hemos hablado. Claro que hemos hablado. Hemos hablado de una vía extrapiramidal. Hemos hablado de la vía extrapiramidal. Entonces, recordemos. Esta vía córtico-pontocerebelosa es una vía motora. Primero, es motora. Si es motora, solo hay dos posibilidades. O es vía piramidal o es vía extrapiramidal. ¿Sí? La vía piramidal es voluntaria y nace de la corteza, del área 4 de Broadway, eso lo hemos dicho. Ahora, estas fibras, ¿dónde están naciendo? En la corteza frontal, en la corteza parietal, en la corteza temporal, en la parte occipital, cerca del puente. En otras palabras, ¿de dónde están naciendo? De todas partes, menos del área 4. Si nacía del área 4, era vía piramidal. Si no nace del área 4, ¿qué vía es? Es vía extrapiramidal. Entonces, lo que estamos viendo por el pedúnculo cerebeloso medio entrar es la vía extrapiramidal. ¿Qué hemos dicho? De característica, no genera el movimiento. No genera. Pero ¿qué hace? Lo vuelve, interviene en la finura del movimiento. A eso está entrando al cerebelo, a mezclarse con información que le está viniendo de la región vestibular, de las articulaciones. ¿Para qué? Para que los movimientos que se ejecuten sean finos. Entonces sigamos. Va a llegar aquí, ¿qué va a hacer después? Va a hacer una sinapsis y va a volver a salir. ¿A dónde va a ir? Hacia la médula espinal, pero esa es otra historia, va a salir por ahí. Solamente decimos ahora que sus fibras aferentes son las más numerosas, las del pedúnculo cerebeloso medio, y son las más importantes del sistema extrapiramidal. Seguimos con vías aferentes, pero vamos a ver esta vez las que llegan por el pedúnculo cerebeloso inferior. Las que llegan por el pedúnculo cerebeloso inferior están viniendo también de la médula espinal. Y había solamente dos posibilidades. Uno, la vía espinocerebelosa cruzada indirecta, o la vía espinocerebelosa dorsal posterior directa, ¿no? ¿De dónde viene? Viene también de la médula espinal. ¿Dónde se coloca? En el asta lateral, posterior a la vía espinocerebelosa ventral, está por detrás de ella, también en la cara medular, en la cara lateral de la médula espinal. ¿Qué información está recogiendo? Propioceptiva inconsciente del tronco y de las extremidades. Es
la misma información que tiene la otra vía, la espinocerebelosa ventral. Entonces, ¿qué está haciendo? Va a entrar, pero a diferencia de la espinocerebelosa ventral, no va a ascender, sino va a entrar sin decruzarse por el lado ipsilateral, va a entrar por el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Qué está llevando? Información propioceptiva, subconsciente, inconsciente, que nosotros no nos vamos a dar cuenta. ¿Hay otras vías? Sí. Está la vía olivocerebelosa, la reticulocerebelosa, la cuneo-cerebelosa. A ver, vamos. Olivocerebelosa. La olivocerebelosa está viniendo de los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital y van a terminar ellos en la oliva vulvar. Van a ir hacia la oliva vulvar, van a pasar por el cerebelo. El sistema reticular, hemos dicho, está en el tronco. Va a tener zonas sensitivo-motoras que van a relacionar con todo el sistema reticular. Y finalmente, las cuneocerebelosas, acuérdense, esa trae información propioceptiva inconsciente, pero aquí viene la diferencia. La palabra lo dice, no es espinocerebelosa, es cuneocerebelosa. Entonces, ¿dónde está la región cúneo? ¿Dónde han visto la región cúneo, región cuneiforme? Cuneatus se llama también. ¿Dónde se encuentra? En el bulbo, ¿no es cierto? ¿Dónde? Si ustedes se acuerdan, venían los haces de Hollywood Dutch. ¿De dónde? De la médula. Pero cuando llegaban al bulbo se transformaban. ¿Se transformaban en qué? El núcleo, el tracto, un tracto medial que desaparecía y un tracto cuneal que seguía lateral y trae la información de dónde. Aquí cambia, trae del miembro superior y del cuello. Viene de la parte más alta de la médula y al comenzar la región del cuello. ¿Y qué hace? Entra al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. Y se acabó. Esas son las vías aferentes. Vamos más rápido. Vías eferentes. Las vías eferentes van a salir, todas las vías eferentes van a salir. ¿De dónde van a salir? Van a salir de los núcleos donde han hecho sinapsis. Van a salir del núcleo del fastigio, va a salir del interpósito o va a salir del núcleo dental. De ahí va a salir. Entonces veamos. Son vías que van a salir por el pedúnculo cerebeloso superior, la vía globoso-emboliforme rúbrica. Si ustedes se acuerdan, hemos visto que el núcleo interpósito tenía un núcleo globoso y otro emboliforme. Esa información, al salir por el pedúnculo cerebeloso superior, va a ir a buscar el núcleo rojo, ¿sí? Van a hacer sinapsis con el núcleo rojo y van a formar el tracto rubroespinal que después va a descender a la médula espinal. La vía dentotalámica va a salir también por el pedúnculo cerebeloso. ¿De dónde está viniendo? Si se llama dentotalámica, va a salir del núcleo dentado. ¿Qué hemos dicho el núcleo dentado? Neocerebelo. Va a llegar por el pedúnculo cerebeloso superior, va a salir por el núcleo del pedúnculo cerebeloso superior, se va a dirigir al tálamo y va a terminar en el área motora primaria. Esto es importante que lo vean. Esta es vía motora, pero fíjense, esta vía motora no va a ir hacia la médula. Esta vía motora se va a ir hacia el tálamo. Y del tálamo se va a ir al área motora primaria. ¿Y qué es el área motora primaria? Es un área que va a estar próxima al área 4 de Brodmann. ¿Qué va a hacer ahí? Va a ayudar a la planificación del movimiento. ¿Qué decía hace rato en las anteriores clases? ¿Ustedes creen que para realizar un movimiento basta con nuestros deseos y nada más? No.
Primero tenemos que ver información sensitiva para realizar un movimiento. Quiero saber si mi músculo está contraído, está relajado, tengo que hacerlo. Tengo que saber si la articulación está en flexión, está en extensión. Esa información es la que va a salir por el pedúnculo cerebeloso, va a ir a la corteza, cerca de la corteza motora, y ahí va a ayudar a dar información para ejecutar el movimiento. O sea, el área sensitiva también ayuda a la planificación del movimiento motor. Eso es lo que se refiere a la vía dentotalámica. Por el pedúnculo cerebeloso medio, eso les quiero explicar porque puede haber problemas en el examen. Las dos valen, pero fundamentando. Escuchen. Pedúnculo cerebeloso medio. Lean los libros. Van a encontrar dos respuestas diferentes. Dice, el pedúnculo cerebeloso medio no tiene vías eferentes. Bárbaro, así dice. No debería hablar de vías eferentes que salgan por el pedúnculo cerebeloso medio. Los autores antiguos dicen no hay vías. Si ustedes ponen que no hay vías, vale. Si ponen que hay una vía que sale por el pedúnculo cerebeloso medio y se llama fibras cerebelopónticas, vale. Pero, ¿qué es lo que hay que decir? Estas se han descubierto recién y aunque ustedes crean que anatomía ya está todo definido, dice localización y función aún no establecida. Esto es tema que todavía en la neuroanatomía se está investigando cuál es el comportamiento final de esta actividad. Entonces, me pueden decir, o no hay problema, o me pueden decir de que hay estas fibras que salen, pero que no tienen una función. Y terminamos con el pedúnculo cerebeloso inferior. Por el pedúnculo cerebeloso inferior nacen las fibras cerebelo-reticulares y las fibras cerebelo-vestibulares. Las fibras cerebelo-reticulares y las cerebelo-vestibulares nacen de este núcleo que nos faltaba decir, del núcleo del fasciculio y de la formación reticular. ¿Qué es lo que hacen? Como su nombre lo indica, se van a relacionar con el núcleo vestibular. ¿Para qué? ¿Cuál hemos dicho que es la función más importante que tiene el archicerebelo? El equilibrio. ¿Y cómo se logra el equilibrio? Con la información que me llega del nervio coclear, del nervio estatoacústico, y con la información que me genera la información de las articulaciones y de los músculos. Por eso aquí se realiza, en el cerebelo, se realiza la integración del equilibrio. Bien, y esto es los principales tractos eferentes. Como siempre, pensando en ustedes, he buscado unas tablitas que les dan el resumen de esa información. ¿Sí? Entonces, ahí dice el nombre del tracto, de dónde está viniendo, qué es lo que va a hacer y la función que cumple. ¿Ya? Entonces, eso también me ahorra bastantes horas de explicar y explicar lo mismo, ¿no? Ahí están vías aferentes y ahora vías eferentes. Una cosa van a coincidir conmigo. No son temas de clases, ¿no? A nosotros nos han dicho, déjenlo, los chicos son los que tienen que aprender, solitos aprenden. Yo lo dudo. Pero aún así, una clase, por más clase que se da, tampoco se aprende. Entonces, por eso les he dejado ese texto y por eso les pido que lean también con calma después. Ahora, todas las eferencias de la corteza cerebelosa pasan siempre por los núcleos cerebelosos, eso ya lo hemos dicho. Todas las vías eferentes van a venir de uno de los núcleos, de ahí es donde viene. Hemos clasificado también el archicerebelo, hemos dicho como el más antiguo, o el primero que aparece en el embrión, el paleocerebelo, el siguiente que aparece en el embrión, y el neocerebelo, el más nuevo, el que se forma todos los días
con nuestras actividades, cuando aprendemos a andar en bicicleta, cuando aprendemos a chatear, cuando usamos el computador, esas cosas se van aprendiendo. En eso se especializa el cerebelo. ¿Tiene una organización somatotópica? Sí tiene una organización somatotópica. ¿A qué se refiere? Este es el cerebelo, esta es la vermis y aquí están las partes laterales a la vermis de los hemisferios cerebelosos. ¿Qué nos dice? La información del tronco, de la cabeza, del cuello, lo que es axial, esa información está en la vermis cerebelosa, en el cerebelo. Y en los hemisferios cerebelosos está el control de la vía extrapiramidal para la cabeza, para los miembros superiores y los miembros inferiores. Solamente eso tengan en cuenta, es una lámina funcional, de cómo funciona. Lo importante del archicerebelo, paleocerebelo, etc., es una etapa de evolución. Este es, hemos dicho, el archicerebelo. El archicerebelo o arquicerebelo es el más antiguo, está ubicado en el nódulo y en el flóculo, que está en la cara anterior del cerebelo. ¿Sí? El paleocerebelo, dice ahí, es el que está punteado, y si ustedes se acuerdan, está sobre todo en la parte anterior del cerebelo, hacia arriba y hacia abajo. Y la parte posterior es el neocerebelo y es para las funciones aprendidas. Bien, estas son 3 láminas que las voy a pasar rápidamente explicando lo siguiente. Vamos a ver, esto es fisiología. Archicerebelo. El archicerebelo es el de aparición precoz, es el primero en aparecer. ¿Dónde se encuentra? En la vermis, en el nódulo. En los hemisferios, en los flóculos, a ambos lados. ¿Sí? ¿A quién corresponde? En la sustancia gris, en los núcleos, al núcleo del techo o pastilla. ¿Yo qué voy a tener este problema? Acuérdense, lesiones. Joven, está distrayendo a los demás. Entonces, en el archicerebelo, en el nódulo y en el flóculo está la función del equilibrio. Su lesión produce alteraciones en la estática de la persona, en el equilibrio. ¿Sí? Es lo primero, lo más antiguo que tiene que tener una persona. ¿Por qué es tan antiguo? Fíjense, el niño primero tiene que aprender a gatear, tiene que tener equilibrio. De ahí tiene que aprender a caminar. No necesita ir a la escuela para aprender a caminar. La información que va desarrollando es a partir del nódulo y del flóculo. Si nosotros comenzamos a tomar bebidas y nos afecta en el equilibrio, es porque ya hemos tomado mucho. ¿Por qué? Porque de la misma forma el sistema nervioso se va deprimiendo. Primero el neocerebelo, después el paleocerebelo y al final el archicerebelo. Entonces, cuando ya tenemos problemas de sostenernos en pie, y es hora de recogerse. ¿Por qué? Porque está afectado el núcleo del techo y fastillo. ¿Por qué aparece ese desequilibrio? Porque el que tenía que responder de mantenernos en la posición correcta ya está siendo afectado por el alcohol. Y si en el examen les pregunto quién es el responsable, no me hable del trago, háblenme con anatomía, es el núcleo, el nódulo y el flóculo. ¿De quién? Del archicerebelo. Entonces ya saben, su consecuencia ocasiona vértigos y pérdida de la estática. Yo de pronto estoy por caerme, ¿qué es lo primero que hago? Aumento mi plano de sustentación, ahora estoy mejor. Entonces, cuando vean a los borrachines que ya comienzan a abrir los pies, es porque necesitan más espacio. Vamos con el paleocerebelo. ¿Dónde se localiza? Dice, está representado en la vermis, por la língula, por el lobulillo central, culmen,
lo que era la parte anterior, cara superior, que hemos visto del cerebelo. En los hemisferios, los que le corresponden, el frenillo de la língula, las alas del orbillo central, los glóbulos cuadriláteros, ellos. ¿Quién de la sustancia gris es responsable de ellos? El núcleo interpósito, el globoso y el emboliforme. ¿Qué hace? Recibe información propioceptiva, ¿sí? Regula la flexión, la extensión de los músculos, la contracción, la relajación. Eso es lo que hace. ¿Y cómo se traduce eso? Eso se traduce en el tono postural. ¿Y cómo es eso del tono postural? Les decía, nosotros estamos en estado de relajación o de contracción como personas. No estamos ni en estado de contracción ni en estado de relajación. ¿Qué tenemos? Tenemos un tono muscular. Hacemos un reflejo y podemos comprobar que tenemos un tono, un estado de semicontracción. Si eso se pierde por culpa de las lesiones en los órganos que acabamos de decir, lo primero que se nota son estados de hipotonía o de hipertonía. O aumenta o relaja ese tono. ¿Cuál es la consecuencia? Yo tengo que caminar. Si estoy relajado, ¿sí?, me va a costar mucho el poder levantar. ¿Ustedes cómo pueden valorar? Deme la mano, apriéteme todo lo que pueda. Si la persona tiene hipotonía, por más fuerza que intente hacer, ustedes no la van a notar. Hipertonía, tómese la frente y van a ver que es como una rueda dentada que esa persona va a hacer. Y una vez que dice vaya allá al frente, esa persona cuando quiera ir, sus músculos no van a estar adaptados y entonces van a comenzar una marcha que cuando lo diga pare, va a seguir todavía porque tiene que procesar esa información por alteraciones en el tono muscular. Y el último, el neocerebelo, hemos dicho que se encuentra ¿dónde? Toda la parte posterior del cerebelo. Ahí es donde está. Es un área grande. Ahí se anota lo que nosotros vamos aprendiendo. ¿Dónde se encuentra entonces? En la vermis, declive, folium y tuber, que si ustedes se acuerdan es la parte inferior, posterior del cerebelo. ¿Quién es el responsable en sustancia gris? Núcleo dental, es un orden que tiene el cerebelo. ¿Y qué hace? Tiene bajo su control la coordinación de movimientos voluntarios que resultan del entrenamiento. Ustedes pueden ver de que una vez que aprende uno a caminar, pues camina sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque el cerebelo va botando siempre los mismos patrones. Ah, de pronto hay un charco ahí. Ustedes ese rato conectan con el sistema cortical, con el cerebro y lo corrigen. Han pasado ese obstáculo y otra vez, si es patrón, movimiento, entonces el cerebelo dice, déjemelo a mí que yo me lo encargo. Lo que siempre se hace, yo lo hago. No necesitan molestar al cerebro, yo lo hago. El gato también dice lo mismo, ¿sí? Pasa tranquilamente pensando en la gata por la medianera de las casas. Claro, alguien ha quitado una teja y se va abajo, ¿no? Porque no es algo diferente. Entonces, en resumen, el neocerebelo se encarga de repetir patrones aprendidos. Sus trastornos producen dismetría, hipermetría, temblor intencional, adiadocinesia, la imposibilidad de hacer movimientos alternos. ¿Qué hacen los tránsito? Cuando ustedes van ahí, les dicen tóquese la punta de la nariz y tóquese con la otra mano la oreja. Dice, ahora cambie. Ah, cuando uno está con bebida, ¿cómo era? A ver, casi. Ahí, ¿sí? Dismetría, ¿no? Tóquese la punta de la nariz. La de mi vecino, la del otro y después decir la mía. ¿Sí? Temblor intencional. Yo normalmente no tengo temblor, pero cuando me dicen toque esto y está lesionado en mi neocerebelo, ahí para afinar ese movimiento yo corrijo, vuelvo otra vez y entonces me aparece un temblor. ¿Cuándo? Cuando tengo la intención de hacer un movimiento. Hay un resumen que por la hora ya no les molesto. Nos quedamos aquí.